Terapia Deportiva, Melissa Gallego, Manuel Delgado. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Hoy venimos vestidos de Panamá, ¿no? De la selección, listos para hablar de un tema que afecta a la selección femenina sub-20. Sabemos todo lo que ha ocasionado el COVID en el mundo y el deporte no escapa de ello, y tampoco nuestro deporte local, incluyéndolo también con competencias internacionales, ¿no? Que es lo que vamos a hablar a continuación. Así es, porque bueno, Panamá en conjunto con Costa Rica terminan siendo designadas como sedes para el Mundial Femenino Sub-20 que iba a ser este año en agosto, pero bueno, que precisamente a causa del COVID-19 se reprogramó para del 20 de enero al 6 de febrero del año 2021. Entonces, ¿qué pasa? Panamá, en nombre de la FEPAFUT, de Pandeportes, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, le envía un comunicado a la FIFA solicitándole que estas fechas sean movidas nuevamente para el mes de agosto del 2021 debido a que por todo lo que está pasando en el país, por la pandemia, por el virus, por la cantidad de contagios, pues no creen que Panamá pueda albergar o pueda ser sede para este mes de enero. Todo esto por recomendación del Ministerio de Salud. Por su parte, Costa Rica al mismo tiempo y el comité organizador local ratificaron como su disposición para poder ser la sede, cosa que demuestra que a Costa Rica no le interesa si Panamá va a ser sede o no, ellos quieren ser la sede y si es para ellos solos, pues creo que no tienen ningún problema con eso. Pero bien, pasó justamente esta semana algo con las jugadoras porque ellas se manifestaron mal. Sí, de las jugadoras tanto de la selección mayor como de la sub-20, que son las que iban a jugar este torneo, se manifestaron a través de las redes sociales pidiendo que se albergue el torneo en Panamá, que se realice. Obviamente es la ilusión de ellas poder jugar este torneo, una decisión que se había tomado ya desde hace un tiempo, pero lo cierto es que estamos en una situación complicada y me parece sensato que Panamá haya hablado a la FIFA y le haya expresado de que era imposible que pudiese realizar esta Copa Mundial en enero. Ojo, tampoco es responsabilidad de Costa Rica tener que esperar a Panamá para hacer dicha Copa Mundial, Meli. Sí, bueno, y en realidad aquí hay muchos puntos que tenemos que tocar en torno a este tema, pero también quiero antes de eso dar un breve contexto de qué pasa por lo menos con la clasificación de las selecciones. La clasificación de CONCACAF ya se dio a principio de este año, donde se metieron por la competencia Estados Unidos y México, Costa Rica y Panamá, bueno, clasificados por ser sedes. En este mundial que tiene 16 selecciones en total, ya clasificaron 12, solamente quedan 2 cupos por definirse de Sudamérica y los 2 cupos de África. Así que, bueno, partiendo de ahí, de saber cuáles son las selecciones que todavía restan por competir para ganarse su clasificación, Panamá corre el riesgo de que si no es sede, pues obviamente su cupo también se pone en riesgo, como ya le pasó anteriormente a la selección de Perú masculina, que perdió su sede del Mundial Sub-17 y tampoco lograron la clasificación por la vía de la competencia. Entonces, esto es algo que le preocupa mucho a las chicas, a las jugadoras, y yo entiendo su preocupación, entiendo su malestar, porque era una gran ilusión que Panamá jugara su primer mundial y más haciéndolo en casa, y obviamente pues que para ella sería muy doloroso perderlo, al igual que para mí o para muchos otros, que queríamos que esto se diera por el bien del fútbol femenino para que le ayudara a crecer y que fuera como un impulso, pero definitivamente en una situación como esta, de una pandemia, de este coronavirus que ha afectado tanto, principalmente a Panamá, hablando de Centroamérica, pues creo que hay mucho más allá de lo que significa el fútbol en toda esta situación. Sí, pero fíjate, obviamente es entendible por el lado de las jugadoras, la ilusión que se tiene a jugar este torneo. Creo que a nivel deportivo las chicas han hecho un gran trabajo en los últimos años, a nivel mayor, a nivel de inferiores, todo lo que se ha hecho, pero entiendo la ilusión de ser sede de esta Copa Mundial, pero para mí desde un inicio Panamá me sorprendió mucho que fuese elegida como sede. Se hablaba de 2 sedes al inicio, que se jugaba en Penonomé y demás, al final que si no, y realmente esperar que el fútbol panameño progrese por ser sede, no sé si es lo más atinado. Es como cuando teníamos la ilusión de que el fútbol de Panamá iba a despegar por haber ido a una Copa Mundial y pasó todo lo contrario. Eso no, creo yo que no te asegura absolutamente nada, más cuando
creo yo que Panamá iba a ser sede sin realmente tener la infraestructura necesaria. Creo que el COVID simplemente viene a confirmarlo, es doloroso para todos los involucrados, pero me parece que es así, es la realidad. A nivel de vitrina para las jugadoras, obviamente que esto sí va a ser un punto positivo para ellas, porque demostrar su talento en un mundial no es lo mismo que demostrarlo en un torneo de CONCACAF o en un preolímpico, en fin. O sea, Sí, el pero mundial es... que te iba a dejar, no a pienso nivel, que tampoco hubiese habido una revolución. nivel de experiencia también, porque varias de estas jugadoras de la sub-20 son también jugadoras de la selección mayor. Entonces, para mí sí era algo positivo para el fútbol femenino en Panamá. Pero hablando un poco de lo que tú mencionas, que es la infraestructura, parte de lo que tenía que hacer Panamá era remodelar el Rommel Fernández, cosa que sí iba a hacer, precisamente sí iba a empezar a hacer en la semana en la que llega el COVID-19 a Panamá. Obviamente esas obras de remodelación fueron suspendidas y no se han retomado hasta el momento, y eso es parte también, pienso, de la preocupación que tiene el gobierno, porque ser sede y ni siquiera tienes tu estadio remodelado, no cumples todavía con los requisitos que FIFA te estaba pidiendo. Además de eso, es ver la parte de salud, que si el Ministerio de Salud dice no podemos hacer un torneo de estos en enero, simplemente aunque hubiese la infraestructura, aunque la selección tuviera técnico, que no lo tiene, aunque tuvieran toda la preparación del mundo, si el Ministerio de Salud dice no, lamentablemente no se va a poder hacer. O sea, es doloroso, porque es como que el corazón te dice una cosa y tu razonamiento te dice otra. Yo quisiera que este mundial sea aquí en Panamá y que las chicas puedan jugar ese mundial, que puedan tener esa vitrina y esa gran experiencia, pero honestamente es muy difícil, sobre todo por la condición que tiene Panamá. Ahorita mismo estamos viendo que todo está retrasado, la apertura del bloque 3, la economía del país está detenida, el aeropuerto sigue cerrado, no sabemos qué va a pasar mañana, porque esto es parte de lo que trae este virus, una incertidumbre de qué va a pasar mañana. Sí, y volviendo a lo que decía anteriormente, yo nunca dije que esto no trajera beneficio a Panamá como tal. Obviamente es una gran vitrina para las jugadoras, solamente estoy claro de que tampoco era que iba a revolucionar el fútbol aquí. Es muy parecido, como te digo, a la situación de haber ido a la Copa del Mundo masculina a nivel de mayores. Igualmente, en cuanto al punto del COVID, sí, no se dan ninguna de las condiciones a nivel de salubridad en el país. Tampoco a nivel deportivo, por el tema de que no hay técnico, qué tipo de preparación les puede dar a las jugadoras de aquí a final de año. Y de por sí soy escéptico de que el propio Costa Rica pueda realizarlo en enero. Están subiendo los contagios en el país hermano y realmente no sabemos de aquí a enero cómo vaya a ser el panorama también en el resto de los países. Es algo muy complicado. Yo pienso que lo más sensato es que FIFA todavía posponga mucho más esta Copa Mundial Femenina Sub-20. Y quién sabe, a lo mejor le da alguna oportunidad todavía a Panamá de más adelante poder retomar esa sede. Pero creo que enero es una fecha muy optimista de parte de la FIFA. No, definitivamente. Creo que lo más sensato por FIFA sería que el Mundial lo movieran para agosto, por lo menos. Pero no sabemos si eso va a ser así. Y ellos no dejaron esa posibilidad como algo cancelado. Dijeron que era algo que estarían pensando con la asesoría también de la Organización Mundial de la Salud, pero no es algo que van a decidir ya. Y Panamá sí tenía que responder prácticamente ya. El plazo era el 22 de junio para hacerlo. Entonces, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero sí, hablando un poco de Costa Rica, que suspendió nuevamente su campeonato de fútbol y ya cuando estaban en instancias finales para definir el campeonato del torneo Clausura 2020 por el aumento de contagios en el país tico. Entonces sí, también se puede haber comprometido lo que pase con Costa Rica como sede del Mundial femenino. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a la parte deportiva, hablando de Panamá, pues sí, la Liga Panameña de Fútbol o la FEPAFUT tiene planeado poder hacer un torneo del FF basado en categoría sub-20 con algunos refuerzos mayores. En este caso serían unos 5 para arriba jugadoras de refuerzo, pero darle la prioridad a estas jugadoras sub-20 para que se puedan follar y demás. Sí, esto sería con 8 equipos que estarían los mejores clasificados en la tabla general y básicamente equipos que tienen la posibilidad de hacer esto, y las jugadoras recibirían un pago por primera vez. Pero ¿qué pasa? Tampoco sabemos ni siquiera cuándo se va a poder entrenar aquí en Panamá, porque no hay abierto un protocolo para esto, porque todo está retrasado, porque incluso yendo a entrenar hay peligro de contagio con las jugadoras. En Panamá, la mayoría de los futbolistas y futbolistas femeninas también se mueven en transporte público. Entonces, controlar los contagios solamente en los entrenamientos, sin hablar de la competencia, es algo
complicado y que se ve un poco distante todavía en cuestión de tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece bien que la FEPAFUT trabaje en los protocolos, trabaje en querer traer de vuelta al fútbol a nivel masculino, femenino y demás. Lo cierto es que la puesta en marcha es muy complicada por lo que mencionas, el tema de los jugadores, jugadoras en este caso, que viajan en transporte público, muchos viven obviamente en algunos barrios humildes y que están siendo fuertemente azotados por el COVID. Y si en el fútbol de élite es muy complicado mantener a los futbolistas en una burbuja, imagínate aquí en Panamá. Entonces, la ejecución sería muy complicada y yo creo que sí, todo está en contra para poder llegar a punto tanto para hacer como para participar en una Copa Mundial femenina en el mes de enero. Definitivamente, y bueno, esperemos que esto que pase, la decisión que se tome sea la mejor para todos. Si el Mundial no se llega a dar en Panamá, si Panamá llega a desistir de ser sede, yo sí quiero mandarle un mensaje a las chicas de que no pierdan la fe y la esperanza de que de pronto más adelante puedan disfrutar un Mundial. A lo mejor lo hagan clasificándolo con la selección mayor, porque sabemos que varias de ellas, como ya lo mencioné anteriormente, juegan en la selección femenina mayor y a todos nos dolería mucho perder esta sede, pero la realidad es que esto va más allá de lo que decida el comité organizador local, de lo que decía Pandeportes, de lo que decía la FEPAFUT. El Ministerio de Salud es clave en todo esto y creo que ellos van a poner por encima la salud del país y tener controlada esta situación que ni siquiera en medio de una cuarentena estricta se ha podido controlar, pues creo que mucho menos teniendo torneos de este tipo aquí en el país. Ojalá que se pudiera hacer, ojalá que la FIFA lo pudiera mover y ojalá que las chicas pudieran jugar su primer mundial de fútbol, pero es difícil y ojalá que si no se da, ellas puedan entenderlo porque entiendo su desilusión y entiendo su malestar también. Sí, obviamente es lastimoso y bueno, creo que también en cuanto se pueda, obviamente las chicas a volver con todo el trabajo, de tener seguir con esa hambre y con esa motivación y echar para adelante. Tendremos que ver cómo evoluciona el tema en los próximos meses. Esta semana en el podio tenemos serie, tenemos documentales de fútbol para que usted pueda disfrutar en su casa. Y en la número 3 tenemos El Presidente, una serie de Amazon Prime que está bastante pegada con Andrés Parra, el mismísimo Pablo Escobar, que cuenta la historia de un dirigente del fútbol chileno que queda a cargo de la federación y cómo se ve envuelto en todo este escándalo de corrupción dentro de la FIFA y del fútbol sudamericano. Una serie recomendadísima y como les decía, la pueden encontrar en Amazon Prime. Y en la número 2, aprovechando el buen momento del señor Karim Benzema, les recomiendo El Caso Benzema, el documental que habla sobre su situación con Mathieu Valbuena y por qué el 9 del Real Madrid no juega con la selección francesa. Sé que muchos conocieron este tema por encima y por redes sociales, pero es muy interesante poder ver la parte personal y también esa posición de Benzema respecto a este tema y bueno, ese anhelo de poder jugar nuevamente con su selección, que va a ser muy difícil que pase, pero el documental está muy recomendado. Y en la número 1, a pesar de que Meli me protestó cuando tomamos esta decisión, ella quería poner el caso de Benzema por ser el Real Madrid y demás, yo puse orden. Si fuera por eso, aquí Benzema es tu jugador favorito, tienes un póster de él en tu habitación y todo, así que por mí no hay problema. No, sí, es mi jugador favorito, pero bueno, usted siempre quiere poner al Real Madrid primero que todo, pero yo puse orden y les traemos una serie original de Netflix, Club de Cuervos, una serie de comedia que se trata de dos hermanos que heredan un club de fútbol en México y que por medio de todas estas situaciones graciosas y exageradas te muestran todo lo que pasa detrás en el fútbol en cuanto a los negocios turbios, todas las cosas raras que a veces uno no ve y situaciones que se dan mucho en el fútbol mexicano. Es una serie recomendadísima, así que ya saben, Club de Cuervos en Netflix, recomendadísima en esta cuarentena. Bien, y vamos llegando a la parte final de Terapia Deportiva. Esperamos sus comentarios, que nos cuenten qué opinan sobre el Mundial Femenino, si se debe hacer o no se debe hacer en Panamá y por supuesto también de las recomendaciones del podio. Así es, recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Terapia Deportiva TV. En YouTube se pueden suscribir a nuestro canal Terapia Deportiva TV. Igualmente estamos en
podcast de iOS como Terapia Deportiva y también en Spotify. Ahí también se pueden suscribir a nuestro podcast, Meli. Será hasta la próxima. Chao. Chao.